A nuestro estudio y ahora vamos al capítulo 9 de 2 de Corintios. Ya son capítulos que tratan sobre temas personales, sobre temas congregacionales, más que nada experiencias congregacionales, situaciones que estaban pasando en aquel entonces en la congregación, pero nosotros obviamente los transportamos o les hallamos el sentido ya hacia nuestros días. Pero hay pasajes muy importantes los cuales quería que viéramos. Eh, Solo que el capítulo inicia con la experiencia de la ofrenda para los santos, lo cual ya se ha explicado. Vamos a ir explicando de acuerdo cómo vayamos en la lectura, versículo 1, capítulo 9, 2 de Corintios. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escribo. Como mencionaba, la ofrenda para los santos o la ministración para los santos tiene el mismo nombre y es el mismo sentido. Era para ayudar y colaborar con algunos hermanos, algunas comunidades de unas iglesias, pero también servía para la obra misionera o el trabajo que hacía el apóstol y tanto no solo el apóstol, sino también los compañeros del apóstol Tito, Timoteo, etcétera, todos ellos. Silas también. Entonces, era para las misiones, era como decir un fondo para las misiones. Básicamente así empezó. De hecho, más adelante el apóstol habla de que tomaba de algunas iglesias, o sea, es decir, ofrenda, tomaba de algunas iglesias para poder colaborar en el ministerio con otras comunidades, mientras se estaba estableciendo en otros lugares. Que, o sea, básicamente es el principio de la misión, es así como se establecen los ministerios, o mejor dicho, perdón, el trabajo misionero, que incluso hasta nuestros días todavía se lleva a cabo. Entonces, esa es la ofrenda para los santos o la administración para los santos. Bien, es por demás que yo os escriba. Esto es porque para el apóstol ya era bastante obvio. Aún así, más adelante en estos mismos versículos, el apóstol menciona que ellos ya habían prometido dar y que por ende el apóstol les está instando a dar para que estén preparados, pues de seguro vendrían visitas de otros lugares, de otras áreas, él lo va a mencionar, y entonces que no les fuese como una sorpresa o algo desagradable, sino que el apóstol es bastante precavido al respecto. Entonces, por eso mencionaba, son cuestiones administrativas de aquel entonces. Versículo 2: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Toma en cuenta que, bueno, y sigue que Acaya ya está preparada para el año, desde el año pasado. Y Grecia en aquel entonces, ciertamente estos nombres todavía se siguen utilizando algunos en la Grecia actual, pero ya muy probablemente ya no siguen, pues, no tienen el mismo sentido. En aquel entonces Grecia se dividía entre el norte y el sur, y el norte de Grecia se llamaba Macedonia y el sur de Grecia se llamaba Acaya. Entonces por eso habla de las regiones de Macedonia y de Acaya. Las regiones de Macedonia pues son bastante conocidas, Tesalónica y Filipos, entre otras regiones que visitó el apóstol Pablo. Y al decir Macedonia, se refiere a esto, a estas regiones del norte. Al decir Acaya, entonces se refiere a Corinto, Atenas y otros lugares así. Está hablando de los lugares del sur. Corinto estaba casi, casi en la división entre Macedonia y Acaya, y según acá lo comenta el apóstol Pablo, pareciera que se consideraba como parte de Acaya y Corinto. Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Yo me glorío entre los de Macedonia, o sea, entre los del norte, entre los filipenses, tesalonicenses y ellos, que Acaya ya está preparada desde el año pasado, o sea, Acaya, o sea, está hablando del sur, está hablando de Corinto. Entonces, estas son cosas que Pablo ya estaba haciendo entender, perdón, entre las mismas comunidades, tanto las del norte como las del sur. Y lo que nos hace entender es cómo el apóstol hablaba, se gloriaba, eh, mencionaba este cuidado y esta atención y esta generosidad que tenían los hermanos de aquel entonces y las iglesias de aquel entonces precisamente hacia la misión de Cristo y hacia los hermanos de la iglesia del Señor. Eh, perdón. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Aquella comunidad de hermanos están ayudando, están colaborando, entonces fomentaba
o eso ayudaba a fomentar a otras comunidades en otras regiones. Eran métodos que tenía el apóstol Pablo en aquel entonces y que usaba el apóstol Pablo en aquel entonces, siempre a modo de estímulo, no a modo de obligación o de imposición. Incluso ahora en nuestros tiempos, pues se toma, bueno, no sé si lo han oído, pero muy probablemente sí lo han oído, de que el diezmo es el impuesto del cielo, de que para salvar almas hay que dar diezmo porque ese es el impuesto, o si no se paga el diezmo, entonces no se va al cielo. Y son diferentes cosas muy malignas, muy malvadas, muy perversas que se están diciendo ahora. El apóstol lo está haciendo en un sentido positivo, en un sentido de comunidad. Únanse, y de hecho hay varias cosas que debemos ver, pero únense ustedes, aquellos hermanos ya están dando, están colaborando, están haciendo, y entonces es la idea de que todos como iglesia en unidad eh, participemos del trabajo y de la obra a través de la unión que hacía el ministerio del apóstol Pablo. Pues a través de sus misioneros, colaboradores y todo lo demás, entonces ciertas iglesias, ciertas comunidades se integraban a la misión y al trabajo de otras comunidades. Más adelante el apóstol lo va a mencionar. Entonces, y de hecho también lo va a mencionar en Filipenses. Entonces, ¿cómo los creyentes pueden participar de una obra y de un ministerio tan importante como el del apóstol Pablo? Sin entregarse completamente, como lo hizo Lucas, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Tito, sin entregarse completamente, pues obviamente tienen sus responsabilidades y diferentes cosas. Entonces, por eso es que se tenía este tipo de ayuda, privilegio, bendición. Ellos participaban del ministerio y participaban de la bendición de otras iglesias. Y esto provocaba también acción de gracias entre las mismas iglesias, lo cual el apóstol Pablo reconoce como una adoración y exaltación a Dios. La acción de gracias es una adoración a Dios y un reconocimiento de Dios. De tal manera lo expone el apóstol Pablo que da a entender que Dios se agrada con bendecirnos para poder Él recibir acciones de gracias. Y el bendecirnos no es solamente para nosotros, sino que esta bendición va a ir a otras personas. Por eso el Señor nos bendice. Esta bendición va a otras personas y esas personas van a tener acción de gracias hacia Dios. Y esto es lo que a Dios agrada, esa exaltación, esa adoración, esa alabanza, por medio de la acción de gracias. De hecho, la acción de gracias es una especie de alabanza o exaltación a Dios. Entonces, lo va a exponer el apóstol Pablo, es muy importante. Y cómo está hablando entre las comunidades, la comunidad del sur, la comunidad del norte, la del norte, Macedonia, la del sur, Acaya. Versículo 3: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista, como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Es nuevamente una cuestión administrativa y de situación, pues él obviamente iba a visitar, pero siempre venían hermanos y siempre venían colaboradores con él, diferentes hermanos de las diferentes comunidades. Entonces, muy interesante que dice el apóstol Pablo, bueno, vendrán algunos de Macedonia, probablemente vengan algunos de Macedonia conmigo y van a ir a visitarlos a ustedes junto conmigo. ¿Qué pasa? Que no estén desprevenidos ustedes. Entonces, mejor yo les pedí a algunos hermanos que fueran adelante y que ellos empezaran a preparar la ofrenda. Muy probablemente estos son los hermanos que llevaron la carta. Muy probablemente son los hermanos que llevaron la carta. Bien, en cuanto a esto, yo solamente subrayé y señalo nuevamente como de generosidad, el final del versículo 5 como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y tenemos que recordar el principio del capítulo 8 que el Señor habla, perdón, que el apóstol habla precisamente sobre la generosidad. Esta es parte de la gracia que Dios da.
Dios da la gracia de la generosidad de la misma manera como da la gracia de la fe, como da la gracia de la bendición, la gracia del conocimiento, la gracia de la disposición a la transformación, como dice el apóstol en Filipenses, Dios da tanto el querer como el hacer. Entonces Dios también da la generosidad. La generosidad, pues no le podemos llamar en sí fruto del Espíritu, pues no aparece, pero también viene de Dios, viene como una influencia de Dios y una bendición de Dios. El ser generosos, bendecir a otros y esto lo va a mencionar el apóstol y lo vamos a señalar, solamente lo aclaro. Dios da la generosidad para que los creyentes, sus hijos, den y entonces Dios les bendice más. Es parte de un proceso. Entonces, no nos olvidemos de esto. Es parte de un proceso. Está la generosidad, pero la generosidad es una gracia de Dios, como empieza el capítulo 8. Es una gracia de Dios. Entonces, al tener esa gracia y cumplir con esa gracia, Dios multiplica y bendice. Y esto lo vamos a ver en los versículos siguientes. Vamos a ver. Entonces empiezan los principios más importantes y más necesarios que tienen que ver con este capítulo en los cuales nos vamos a centrar. Versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es un principio elemental y aquí el apóstol lo está utilizando específicamente hacia la ofrenda, específicamente. Claro, el sembrar y cosechar es un principio general, pues como dice el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Entonces, lo podemos aplicar a todo y es algo sobre lo cual el creyente tiene que acostumbrarse. Una pregunta muy ignorante y muy perversa que existe ahora es, bueno, si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué necesita plata? ¿Y por qué se la pide a sus hijos, ¿no? A través de las iglesias. Es que no es que necesite, es que es el principio de sembrar y cosechar. Ese es el principio que Dios quiere inculcar en sus hijos. Ya vemos el mundo, en el mundo es fácil recibir, solamente tiene que hacer cosas malas y entonces va a recibir mucho dinero, mucha fama y diferentes cosas. Mientras peores sean las cosas que haga, entonces mayor será la fama y muy probablemente mayor será el dinero. Entonces, ¿qué diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, que es este mundo en donde el demonio ha establecido su reino temporalmente? Y en el reino de Dios existe el principio de sembrar y cosechar. Y esto viene a caer en todo sentido. Si yo siembro confianza, entonces voy a cosechar esa confianza por parte de las demás personas. Es por eso que dice el Señor que tú sí sea sí, que tú no sea no, no jures por el cielo, no jures por la tierra, ni ninguna cosa. Simplemente sea una persona honesta, una persona digna, una persona que cumpla con su palabra. ¿Por qué? Porque entonces voy a recibir ese honor de parte de la mente de las demás personas. Si por el contrario, entonces yo voy a sembrar qué? Duda, mentira. Si digo algo y no lo cumplo, si digo que llego y no llego, si digo que llego temprano y no llego temprano, sino que llego tarde, entonces ¿qué pasa? Lo que voy a cosechar es desconfianza. Desconfianza, reproches, desinterés. Esta no es una persona honesta, esta no es una persona digna, esta no es una persona con principios. Entonces, en todo sentido, nosotros sembramos y de lo que sembramos, nosotros cosechamos. Y este es un principio que lo cumplimos hacia lo malo o lo cumplimos hacia lo bueno. Queramos o no queramos, siempre lo vamos a cumplir. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo dice el Señor. Entonces, si yo siembro odio, si yo siembro desprecio, si yo siembro maldad, si yo siembro codicia, entonces voy a recibir lo que corresponde a esa siembra. Entonces, a lo que nos insta Dios es de que empecemos a sembrar lo bueno, a ser generosos, a sembrar amor, a sembrar cariño, a sembrar afecto, a sembrar misericordia, a sembrar acción de gracias. Y es un principio elemental que el creyente tiene que aprender a cumplir. Y una de las formas más elementales, más sencillas, que no exige mucho cambio de mente, que no exige mucho cambio de corazón, pues obviamente es por medio de las ofrendas. Porque con las ofrendas yo recibo dinero de mi trabajo de
mi esfuerzo y entonces de eso voy a tomar una parte. De hecho, el apóstol en este mismo pasaje dice qué parte es la que hay que tomar. Él entonces toma esa parte y es esa la que debe sembrar. Entonces, em, el Señor no nos está exigiendo todo, el Señor no nos está quitando las cosas, el Señor no necesita hacer mega, 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 mega iglesias por todas partes. Estos ya son desviaciones y cuestiones incorrectas, impropias, que son fáciles de entender si los creyentes leyeran la Biblia, obviamente. Pero como es impopular, cansado, aburrido y todo lo demás para las demás personas, bueno, no logran entender que hay principios bíblicos los cuales debemos cumplir. Y en el caso de sembrar y cosechar es un principio elemental en todo sentido, en todo sentido. En mi relación con Dios yo tengo que sembrar. Y no se trata solamente de ofrenda, lo cual es importante. Y no solo importante, sino es un privilegio. Si no fuera por el Señor Jesucristo, yo no sería digno de sembrar en el reino de Dios. Es un privilegio, pero tengo tengo que entender que esa semilla que voy a sembrar tiene que traducirse y va a traducirse por medio de Dios, por medio de su poder, por medio de su abundancia, por medio de su grandeza, va a multiplicarse en gran manera. El principio elemental es el de la multiplicación, por eso es tan importante todos esos pasajes donde el Señor alimenta 4.000, donde el Señor alimenta 5.000, tiene mucho que ver con esto, incluso el transformar el agua en vino, pero eso es un poco más complicado. Tiene que ver con qué es lo que yo pongo, qué es lo que yo doy. Y muchas veces el Señor me va a pedir eso. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo tengo en mis manos? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Fue lo que el Señor le dijo y le preguntó, mejor dicho, a Moisés. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Lo que tengo es una vara. Bueno, pero esa vara en las manos de Dios, en el poder de Dios y tomándolo como esa semilla, se convertiría entonces en esa vara de liberación, esa vara que abriría las puertas, rompería las cadenas de esclavitud de los israelitas, obviamente por el poder de Dios, por las manifestaciones de Dios, pero se dan cuenta, por eso es que el Señor le dice, extiende tu vara. Por eso le dice el Señor, haz esto, ve con tu vara y todo lo demás, toma tu vara. Eso le dice varias veces también, toma tu vara. Entonces, el Señor usa estos principios de usar lo que tenemos y le agrada, es lo que busca y es lo que espera de nosotros, usar lo que tenemos, no simplemente dar por arte de magia y seguir dando por arte de magia, sino el principio de la multiplicación. ¿Se recuerdan el Señor cuántos panes y peces? No sabemos, pero fue una gran cantidad, 12 cestas se recogieron. Y tomen en cuenta que 5.000 hombres eran los que se contaron, hombres, sin contar niños, sin contar mujeres. ¿Cuántos eran en realidad? Y todavía se recogieron 12 cestas. El principio de multiplicación exige siempre una materia prima, llamémosle así, lo cual llamamos semilla. Entonces viene la multiplicación. Y claro, entonces, ¿a qué principio se apega el apóstol acá? El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente, también segará. Lo podemos aplicar en el estudio bíblico, por ejemplo. ¿Qué tanto le dedicamos al estudio bíblico? Y esto no quiere decir de que tenga que pasarse todo el día estudiando la Biblia. No quiere decir que se integre a un seminario bíblico o que le dedique 6, 8, 9 o 10 horas de su vida, de su día, al estudio bíblico. No se trata de eso, sino qué tanta intención le pone, qué tanto interés, qué tanto extrae de ese estudio bíblico, qué tanta meditación y por supuesto, no solo meditación, qué tanto está memorizando la Biblia. Por eso nos gusta esta versión bíblica, por eso seguimos utilizando esta versión bíblica. Aunque es prosa, tiene muy buenas definiciones en sus verbos y tiene un sentido casi musical, armónico, pues, sería lo más elemental. ¿Y esto para qué? ¿Por qué nos sirve la armonía? ¿Por qué le servía la armonía? ¿Por qué los salmos, en realidad los salmos se llaman himnos? Eso es lo que quiere decir, himnos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la música? ¿Y por qué Dios pone la música? En su palabra, como parte integral de su palabra. Todos los salmos, 150 salmos.
Y en realidad son himnos, es el himnario del Israel antiguo. ¿Por qué lo pone? Porque la música hacía fácil la memorización. Y aún ahora en el bar mitzvah que se utiliza, que es lo que sucedió con nuestro Señor, lo que se llama, o cuando fue declarado hijo de la ley, eso es lo que significa bar mitzvah, hijo de la ley. Aún en nuestros tiempos leen la Torá y leen la Torá de forma musical. Así se les enseña a los jóvenes, porque es más o menos como entre los 12 y 13 años por ahí que lo tienen que hacer. Se les enseña por medio de canto, por medio de alabanza. ¿Y esto por qué? Porque facilita la memorización, porque el Señor quería que su palabra fuera memorizada. La alabanza de Dios, uno de sus principios no es el misticismo, especialmente que existe actualmente. Este misticismo de que te siento, aquí estás, ya vienes y todo ese tipo de cosas, eso es misticismo. La alabanza a Dios es una exaltación a Dios que nos hace recordar, entender, comprender, es decir, una alabanza teológica, conocer más a Dios. Esa es la alabanza, la adoración que Dios quiere de nosotros, que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque en nuestra mente va a quedar. Y por eso la mejor alabanza y la mejor adoración son aquellas que tienen hasta frases bíblicas, porque esas frases se nos van a quedar completamente grabadas. Entonces, en mi estudio bíblico yo estoy memorizando la palabra de Dios, la estoy memorizando. Y bueno, si ya la estoy memorizando, ya la estoy meditando, como aparece en el capítulo 1, perdón, en el Salmo 1 aparece. En la ley de Jehová está su delicia. Bueno, si ya pasa eso, ¿la estoy aplicando? Porque si no estoy haciendo esas cosas, sino simplemente leer, no estoy leyendo abundantemente, no estoy memorizando, no estoy meditando en la palabra de Dios constantemente y aún más no le estoy aplicando, entonces se aplicaría acá. Estoy sembrando, pero estoy sembrando escasamente. Entonces, ¿qué pasa? Voy a cegar escasamente. Eso es lo que va a pasar. Voy a cegar escasamente. Entonces, no se trata de malo o bueno, si se dan cuenta. En el reino de Dios ya no entramos a eso. Y es muy importante estos principios porque en el reino de Dios no hay malo, no hay incorrecto, por así decirlo. Lo que hay en el reino de Dios es imperfecto. A mí me gusta explicarlo utilizando el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ustedes se dan cuenta que Dios dice, es bueno, fue bueno, vio Dios que era bueno. ¿Qué cosa? El sol, la tierra, los animales, vio Dios que era bueno. ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando fue lo malo? Pero no fue lo malo, él no utiliza la palabra malo. Lo incorrecto, lo imperfecto, lo que a él no le pareció completo. ¿Qué fue? Que el hombre estuviera solo. ¿Se recuerdan? Pero ¿qué dice? No es bueno. No dice no dice es malo, sino dice no es bueno. ¿Por qué? Porque en una relación integral con Dios, unidos a Dios, es como que dice, la oscuridad ya no existe, la maldad ya no existe. Todas estas imperfecciones, todo este odio, enojo, todas estas cosas no existen. Estas cosas vinieron a consecuencia de la ausencia de la luz, de la ausencia de la presencia de Dios y de la influencia de Dios en la vida de las personas, de los seres humanos. Entonces, pero en el reino de Dios, nosotros, bueno, hemos regresado a nuestro Padre. Entonces tenemos que tratar de sacarnos ciertos conceptos, entre ellos el concepto de lo malo, la maldición es otro concepto que deberíamos sacarnos. El Hijo de Dios nunca puede ser maldecido, ni puede ser maldito, ni puede recibir maldición. Aunque tengamos enfermedades, sí, tengo enfermedades, pero no tengo una maldición, no tengo. ¿Por qué? Porque ya todo eso cayó en Cristo Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y entonces ya se acabó. Claro, ahora estamos viviendo todavía en este mundo y todavía se manifiestan cosas malas en este mundo y en nuestro cuerpo. Claro, ya lo sabemos. Pero la idea es que nos alejemos de los conceptos de este mundo. Y en los conceptos de este mundo sí existe lo malo y lo bueno, pero en el concepto de Dios ya no existe eso. En el concepto de Dios, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que usted va a recibir abundantemente si siembra abundantemente.
En el concepto de Dios, usted va a recibir lo que siembra. Es decir, usted va a cosechar lo que siembra. Y si siembra escasamente, entonces escasamente va a recibir. ¿Ya? Entonces no es lo malo y lo bueno. No es usted está mal, usted es perverso, usted es pecador, pecadora, malvado, malvada, porque apenas ofrendó esto o porque apenas hizo eso. No, no es un principio así. Es el principio de que va a recibir lo que usted siembra. Eso es lo que va a recibir. Y el modo como usted lo siembra. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, escasamente entonces cosechará. Entonces son esos principios. Esos son los principios que Dios tiene en su reino y diría yo que son principios eternos. Al final son principios eternos. Toma en cuenta que nosotros todos vamos a seguir este principio hasta la eternidad. Como nosotros fuimos en esta tierra conforme a nuestra fidelidad, capítulo 25 de Mateo, conforme a nuestra fidelidad, así es que nosotros vamos a recibir. ¿Se recuerdan? Aquella parábola de los talentos. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y antes, unos versículos antes menciona el Señor que cuando venga el Señor de aquellos obreros y encuentre que estén trabajando, entonces dice, de cierto, lo pondrá sobre todas sus posesiones. Imagínense todas las posesiones de Dios, todo lo que Dios tiene. Entonces lo que el Señor está viendo es quién es fiel. Sí, pero por eso el principio es muy importante. Sobre poco fuiste fiel. Entonces ahora yo sé que sobre mucho te puedo poner. ¿Por qué? Porque vas a seguir siendo fiel. Recibes lo que siembras. Pero fui infiel. Ah, bueno, entonces ¿qué pasa? No te puedo poner sobre mucho. No te puedo poner sobre mucho. Y hay diferentes cuestiones y situaciones de juicio en cuanto a eso, pero lo que sabemos es que nuestro Señor será fiel y cabal al juzgar absolutamente a todos. Si no, también pueden ver la parábola de los talentos en el capítulo 25 de Mateo. Bien, entonces se dan cuenta, no hay malo y bueno. Bueno, o sea, lo bueno sí existe, pues obviamente es el reino de Dios y es su presencia y su esencia, pero lo que existe es qué tanto yo pongo de mi corazón, qué tanto esfuerzo yo hago, qué tanto me entrego, entonces así voy a recibir por parte de Dios. El Señor entonces me bendice de forma generosa, moderadamente generosa o pobremente generosa, dependiendo, es una respuesta a mí. Este es un principio fundamental. Ahora, eh, aplico esto, no en todo sentido Dios lo hace así. Es decir, muchas bendiciones que Dios da, muchas de esas bendiciones son como que las primeras, por así decirlo, o el principio. Entonces, a veces decimos o pensamos, bueno, ¿qué hice, Señor, para merecer esta bendición? Nada, no hizo ninguna cosa. Simplemente el Señor le quiso bendecir. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor le quiso bendecir, no porque usted sembró muy bien y entonces por eso cosechó, sino que el Señor le quiere bendecir para que usted empiece a sembrar. Y ese es un principio que pasa en todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos cómo sembrar, todos. ¿Por qué? Porque todos recibimos de Dios. Más adelante lo vamos a ver, pero todos recibimos de Dios. Dios nos da algo para poder sembrar, siempre. Y algunas veces no es en consecuencia de lo bien que yo he sembrado, lo bien que yo he sido, lo fiel o honesto, sino que el Señor está esperando, está dándome el principio, está dándome el primer impulso. Bueno, ahora te doy, ahora te corresponde a ti ponerte a sembrar, ponerte a bendecir a tus hijos, ponerte a bendecir en todo sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa con muchos creyentes? Bueno, lo que pasa con muchos creyentes es que qué bueno soy, gracias Señor, y ahí nos vemos. No me preocupo, no me preocupo de seguir el principio. Tomen en cuenta, el principio está ahí y yo lo voy a hacer, sea que quiera o sea que no quiera. Claro, muchos creyentes lo hacen en forma negativa. En forma negativa, bueno, dicen, recibí todo esto y no le doy nada a Dios. Bueno, igual va a recibir lo que usted siembra. ¿Cuál? Ese menosprecio, la infidelidad y todo lo demás. Todo lo demás. Siempre
siempre sembramos. Es la misma historia con los hijos. Usted va a recibir en sus hijos lo que usted está sembrando ahora. Entonces, ¿y a qué me refiero con esto? Sus hijos siempre tendrán que amarle, pues obviamente. eh, Usted ha participado en su vida, claro que sí. Pero una pregunta o algo muy bueno para preguntarse es, ¿tendrán confianza en mí? ¿Tendrán confianza de contarme sus problemas, sus situaciones difíciles? Si tienen algún mal, algún problema. Porque la confianza es algo que no se tiene porque sí, como el amor. Como el amor de un hijo, me refiero. O como un hijo tiene que, o una hija tiene que honrar a sus padres. Tiene que hacerlo. Pero no necesariamente tiene que tener confianza. La confianza se va produciendo. ¿En qué sentido? En el mismo sentido, por medio de la siembra. Y un padre o una madre también, pues obviamente tienen que procurar que sus hijos les tengan confianza. Y es entonces donde viene el problema de los padres cuando insultan a sus hijos, cuando lastiman a sus hijos, sea con palabra o sea directamente con golpes. ¿Qué pasa? ¿Esos hijos tendrán confianza en ellos? Tal vez los van a ver allá como en ese pedestal de padres, tal vez los van a ver en ese lugar en donde son inalcanzables, inaccesibles. ¿Y qué pasa? No, no tienen confianza. El asunto con sus papás es una cuestión de respeto, cuidado. Y tal vez los padres, bueno, digan, sí, pero yo di todo por mis hijos. Sí, pero no les dio confianza. Nunca lo quiso sembrar. No se le está diciendo que sea mal padre, sino que no sembró sobre eso. Sobre esa confianza. Y Dios lo que quiere de nosotros es una relación. Les pregunto, ¿esa relación será que tiene el mismo principio? Sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Toda relación tiene el mismo principio. Toda relación tiene el mismo principio. Es por eso que nuestro amor se basa en un acto de amor primero. ¿Cuál? El del Señor Jesucristo. Ese acto de amor obviamente es muchísimo más grande que cualquier amor de ser humano. Cualquiera, que cualquiera conozca. Pero la pregunta es, ¿hay una relación? Porque eso es lo que dice el Señor Jesucristo precisamente en el día del juicio. Con aquellas personas que van a irse a condenación eterna, que les dice, nunca os conocí, nunca os conocí. Ustedes nunca estuvieron conmigo. Entre ustedes y yo nunca hubo una relación. Claro, sabían que me crucificaron, sabían que era el Hijo de Dios, sabían esto y aquello, pero eso es conocimiento. Una cosa es conocimiento y otra cosa es relación. Y la relación sigue el mismo principio, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. Tomen en cuenta que el Señor es muy benevolente en muchas cosas y sí, es muy misericordioso. El Señor nos bendice grandemente y muchas veces, y en su gran mayoría no espera mayor cosa. Es decir, espera que nos esforcemos con nuestras fuerzas. Sé que es un poco redundante, pero conforme a nuestro crecimiento, pues, no conforme a sus estándares que son tan grandes. Y gracias a Dios en todo esto, quien nos compensa es Cristo Jesús. Cuando yo hago algo para el Padre Celestial, cuando yo hago algo para Dios, entonces quien compensa todo eso es el Señor Jesucristo. Y ciertamente quien hace el trabajo, si hablamos de evangelismo, de predicación, pues obviamente es el Espíritu Santo, quien compensa todos mis errores. Y es por eso que me ha dado el llamado, un don, un llamamiento, un ministerio. Él, él es quien completa, que nos da la capacidad. Es precisamente lo que expresa el apóstol Pablo. No he sido yo quien he trabajado, dice el apóstol Pablo, es la gracia de Dios en mí. Eso lo vimos en la primera carta de Corintios. La gracia de Dios en mí es la que trabaja. La gracia de Dios en mí es la que hace las cosas. Yo solamente pongo ¿qué? Mi semilla. Yo lo que pongo es mi semilla. Yo pongo lo que puedo dar, sea mi boca, sea mi presencia, mi esfuerzo, mi estudio bíblico, mi conocimiento, retener lo que Él me da.
Lo que Él me dio hoy, poder compartirlo a los hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Él me dio hoy, entonces es para compartirlo a los demás. Y ese es siempre el mismo principio, sembrar y cosechar, sembrar y cosechar. ¿Qué es otro principio que pasa mucho en la iglesia? Principio bíblico en la iglesia es de sembrar y cosechar. El predicador, el maestro, los maestros, las maestras, las predicadoras, todos lo que están haciendo es sembrar en los creyentes. Cuando estamos hablando solamente de la iglesia, están sembrando en los creyentes. El propósito es que se dé un fruto y el fruto siempre lo va a dar Dios. Es por eso que el maestro, maestra, predicadores y todos en general no pueden enojarse, no se trata de enojarse. Uno no puede esperar que ya mañana empiecen a cumplir, a orar diferente, a leer diferente la palabra de Dios. Solamente se exponen las cosas. La figura de Cristo, por así decirlo, es eso lo que se expone. Pero lo que estamos haciendo es sembrar. Uno de los grandes ejemplos de esto son quienes les enseñan a los niños. ¿Acaso en un mes ese niño ya va a dar fruto? ¿O niña? ¿Acaso en un año ese niño o niña va a dar fruto? Mientras tanto siguen sembrando y siguen sembrando. ¿Y qué dice el Señor? Sigan adelante, sigan. No, no lo van a ver ahorita, no lo van a ver en un año, no lo van a ver en 5 años. Pero muy probablemente cuando ese niño o niña ya tenga 18 años, cuando tenga 20 años, entonces va a tener su encuentro con Cristo. Y se va a recordar de todo lo que les enseñaron, aún desde pequeño. O se va a recordar de esas enseñanzas que le repitieron, que le repitieron, que le repitieron, que entonces ahora toma sentido, porque en el mensaje de Cristo todo el mensaje bíblico toma sentido. El por qué, por qué el diluvio, por qué Moisés, por qué Abraham, todo tiene su sentido. Entonces ahí se darán cuenta, bueno, sí, por esto es que trabajé, aquí está el fruto de su esfuerzo cada domingo o cada vez entre semana, de dedicar ese tiempo, de dedicar ese esfuerzo, de estar con esos niños. Es un principio de sembrar y cosechar hasta en mucho tiempo después. Pero ¿qué pasa? Que al igual que el sembrador, él solamente se dedica a poner la semilla, a preparar la tierra, a echar la semilla, a cuidar, a regar, pero él no da el crecimiento. Siempre el sembrador sabe que el crecimiento lo da Dios. Tiene que ver el sol, tiene que ver la tierra, tiene que ver los componentes de la tierra, tiene que ver el tipo de semilla. Pero de ahí el crecimiento lo da Dios completamente, el crecimiento lo da Dios. Y es la misma historia con nosotros como siervos, como ministros de Dios, como teniendo un don, como teniendo un ministerio, incluso como padres. Solamente podemos sembrar. Eso es todo. Ese es el principio. Solamente podemos sembrar. Entonces vendrá la cosecha en algún momento y debemos orar por eso. La oración tiene que ver con nuestra esperanza, con nuestra confianza en Dios, que Dios va a hacer, va a dar el crecimiento, va a usar esa semilla que nosotros estamos dando, va a usar su palabra y entonces hará, hará. Es por eso que nosotros como creyentes ni siquiera debemos molestarnos o irritarnos y evangelizamos a algunas personas y estas personas no se convierten y evangelizamos a otras y estas tampoco se convierten. No es nuestro trabajo convertir a nadie. Es el mismo principio, sembrar y cosechar. Y llegará el momento en donde el fruto se dé. Y nosotros participamos en ese fruto. De hecho, lo menciona el apóstol Pablo. Yo sembré, Apolo regó. ¿Se recuerdan de eso? Cuando era la lucha, y precisamente fue en la carta a los Corintios. Si no estoy mal, en la primera carta. Yo sembré, Apolo regó. Yo hice una cosa que me correspondía. Apolos vino a hacer otra, porque Apolos llegó a la comunidad de Corinto. Eso es lo que está explicando el apóstol. Y también les dio enseñanza, les dio palabras. Se recuerdan que el apóstol Pablo tenía que estar recorriendo diferentes lugares y es por eso que llega Apolos a servir también a esa comunidad. Pero claro, ellos se desviaron y dijeron, ah, no, nosotros somos de Apolos porque nos agrada más. No, otros dijeron, no, yo soy de Pablo. No, no, dice el apóstol Pablo, yo hice una cosa, Apolos hizo otra en ustedes como labranza de Dios y así les llama. Ustedes son la labranza de Dios. Todos nosotros participamos, colaboramos, pero es Dios quien me envió a mí primero. Después Dios envió a Apolos.
pero es el mismo Dios. Y utilizando mi trabajo y el trabajo de Apolos y el trabajo de los demás que estaban ahí, entonces ustedes crecieron como labranza de Dios y es por eso que ustedes salen como fruto. Están malentendiendo el principio del reino de Dios. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. No han entendido el principio de Dios que tiene que ver con sembrar y cosechar. Pero muchas veces el siervo o el ministro no puede estar ahí todo el tiempo. Y entonces por eso el Señor utilizó estos medios, a estos colaboradores, a estos misioneros, y los utilizó de esta manera. Es parte de la sabiduría de Dios. Ahora estamos viendo otra parte de la sabiduría de Dios y otros usos de la sabiduría de Dios, como por ejemplo los videos, los los medios de comunicación. Muchos de los hermanos, pues obviamente, y hermanas no pueden estar 2 días entre semana en la iglesia, 3 días entre semana en la iglesia, pero pueden estar ahí en sus hogares, se pueden conectar. Son medios que utiliza Dios. Pero el crecimiento, siempre, ¿quién lo da? Dios. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios, siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El principio es fundamental. El principio es necesario. El principio de sembrar y cosechar es siempre algo que Dios quiere que entendamos, que comprendamos y que practiquemos. ¿Por qué? Porque sea como sea, lo vamos a practicar. Lo estamos haciendo. Solo que lastimosamente muchas veces lo estamos haciendo a lo malo. Si yo estoy sembrando con pereza en mi vida, por ejemplo, si yo estoy sembrando con pereza en mis estudios, por ejemplo, estoy estudiando, pero tengo pereza. ¿Cómo creen que voy a ser yo ya como profesional? Es fácil, ¿no? Es lógico. Si llego tarde, si no voy a las clases, si no hago las tareas, entonces ¿cómo voy a hacer? ¿Me estoy formando? Ah, no, pero estoy en la universidad más cara o más importante o más valiosa. No sirve de nada. No sirve de nada. Incluso muchos estuvieron con el Señor Jesucristo, yendo al Señor Jesucristo, pero ¿qué pasa? Le oían con pereza, con desinterés, con desánimo. Cuando Él hablaba, ellos no actuaban y no guardaban sus palabras. ¿Por qué? Porque depende mucho del corazón y de la decisión de la persona qué es lo que va a sembrar para su vida. Por sobre todas las cosas es individual. Cada quien tiene y toma su propia decisión. No se trata de quién esté escuchando, se trata de lo que usted va a sembrar en su vida o deja que se siembre también. La palabra de Dios me dice, no, que tenga ánimo, que tenga esfuerzo, que haga todas las cosas como para el Señor, sí, pero yo no lo hago. Y entonces vienen consecuencias. Puede ser pérdida de trabajo, puede ser pérdidas de oportunidades y diferentes cosas. La palabra de Dios está ahí clara. ¿Cómo debo actuar? Y en ese caso le podemos usar el mismo nombre. ¿Cómo debo sembrar en mi trabajo? Bueno, es que yo ya soy profesional, sí, pero tiene que ser decente, tiene que ser honrado. Una universidad no le va a enseñar a ser honrado, a ser digno, a tener dignidad. Muchas veces es todo lo contrario. Porque la dignidad viene desde nuestros padres, desde nuestra crianza y también viene desde nuestra decisión, porque vivimos en un mundo maligno y yo soy quien decide, bueno, me voy a hacer parte del mundo y voy a hacer las cosas como las hace el mundo o voy a decidir, voy a hacer las cosas como Dios dice que las haga. Es una decisión muy personal, pero todo lo que siembra, eso es lo que va a cosechar tarde o temprano, es eso lo que va a cosechar. Entonces, por eso el Señor quiere que aprendamos a hacerlo correctamente, que aprendamos a hacerlo de buena manera, de buena gana, con fidelidad, con abundancia y que sea todo para bien y bendición. El principio de sembrar y cosechar. Versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Entonces aquí lo que está haciendo el apóstol es principios de la ofrenda, como ya los vimos en el capítulo 8. Y menciona la generosidad también en este versículo 5 del capítulo 9. Menciona la generosidad y en el capítulo 8 menciona la generosidad como parte de la gracia de Dios. En primer lugar, es un llamado de Dios a mi corazón y lo pone en cada creyente. Y lo vimos en el capítulo 8. Yo no puedo crecer en fe, no puedo decir que tengo mucho conocimiento, pero mi generosidad está decaída, entonces yo no he crecido. El crecimiento que Dios da es integral, integral.
Entonces yo no puedo tener mucho conocimiento y tener poca fe, porque entonces no me sirve nada el conocimiento, más bien el conocimiento me ha matado, ha destruido mi fe. Y bueno, vemos a muchos así, que ya se dedican a lo malo, a hacer cosas incorrectas, a desviarse en vicios y diferentes cosas. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la convicción, con la comprensión. ¿O para qué estamos aquí? Ah, bueno, es que estamos en la iglesia para recibir conocimiento. No, estamos en la iglesia para el conocimiento, para crecer en fe, para servir a Dios, para ser generosos. Y para ser generosos también no solamente con los creyentes o no solamente con Dios, sino también para el mundo, para que el mundo note nuestra generosidad y nuestra bendición. Entonces, cada quien, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, o sea, no molestos, no irritados. Son principios de la ofrenda, son principios del diezmo, son sí, principios de la primicia o al dar la primicia, no con tristeza. Es cierto que es algo que ha costado por el trabajo, pero no debe entristecerme. De hecho, me gusta mucho la frase del rey David, no daré nada a mi Dios que a mí no me cueste nada. Por cierto, esto lo dijo cuando compró el terreno donde hizo el sacrificio y en donde libraría al pueblo de Israel ya de esa destrucción y de esa peste que vino sobre el pueblo de Israel, ese juicio que vino por parte de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero más adelante ese terreno o ese territorio se convertiría o sería el lugar donde se establecería el templo de Salomón. Entonces fue en ese momento donde dice el rey David, no daré nada a mi Dios, que a mí no me cueste. ¿Esto por qué? Porque el dueño de la era de Ornán le dijo, toma todo lo que quieras, no me pagues nada, toma todo lo que quieras. Y él le dice, no, me lo vas a dar, pero me lo vas a dar por precio. No le daré nada a mi Dios que a mí no me cueste nada. Entonces, reconocer la grandeza de Dios, reconocer la importancia de Dios, reconocer el valor de Dios sobre las cosas que yo tengo es todavía mayor. Él es mi dueño y mi dueño no son las cosas o las posesiones que tengo o puedo adquirir. No con tristeza ni por necesidad, ni por necesidad. Ahora, aquí el apóstol, pues a lo que se refiere el apóstol es, no demos todo el tiempo porque me hace falta. O no demos todo el tiempo porque le estoy pidiendo al Señor todo el tiempo. De hecho, el principio no es démosle al Señor y pidámosle porque le estoy dando. No, yo le doy al Señor porque Él me ha dado a mí. Casi podemos decir el principio completo es este. Yo le pido al Señor y Él en su libertad, en su gracia, en su misericordia, en su abundancia, me concede bendiciones. Yo de esas bendiciones entonces le doy a Él. Ese sería el principio que nos habla el apóstol Pablo acá. Esto no quiere decir que sea malo pedirle al Señor. Es bueno pedirle al Señor. Es bueno ayunar y pedirle al Señor. Es bueno suplicarle al Señor por las diferentes cosas y esperar, pues obviamente es una semilla. Yo no puedo sembrar una semilla sin esperar fruto. Si estoy sembrando, tengo que esperar fruto, tengo que pedir fruto, tengo que suplicarle a Dios por fruto. Sí, pero a lo que se refiere el apóstol Pablo es que recordemos que del Señor hemos recibido todas las cosas y es por eso que debemos sembrar más, entregar más, ser generosos. Ese es el principio. Y como termina, una frase muy interesante, muy valiosa y muy, muy conocida, de seguro muchos la conocen, porque Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. Eh, Hace un momento mencioné al rey David, es un gran ejemplo de ofrenda, de sembrar, de diezmar, de entregarse a Dios completamente. Era un rey, era un rey, pero es el rey David quien organiza toda la alabanza del pueblo de Israel. Organiza a los cantores, a los de los instrumentos, lo organiza todo, pues ya saben, la gran mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, que son himnos, son alabanzas, son adoraciones. Y obviamente él le puso la música también. Él las escribió y le puso la música. Era obligación, no, él amaba dar a Dios y exaltar a Dios, bendecir a Dios en abundancia.
Claro, Dios le ponía en su corazón que hiciera todas estas cosas, por supuesto, que lo ponía. Pero él quería, él recibía todas estas cosas precisamente por su abundancia, por su generosidad y por su inmenso amor hacia Dios. Él se agradaba de exaltar y de glorificar a Dios. En todo momento, en toda situación, en todo lo que hacía, incluso hasta en la guerra. Lo que buscaba él era exaltar y agradar a Dios en todo momento. Qué gran diferencia con el rey Saúl. Ya saben lo que pasó con el rey Saúl, todas las cosas que hizo malas el rey Saúl, todo eso no lo hizo el rey David, ni permitió la idolatría, y eso que su hijo, prácticamente desde su hijo en adelante, todos los reyes permitieron la idolatría. Básicamente algunas excepciones, Josías y otros. Entonces, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ahora, vean cuál es el principio. Em, y es un principio del reino, más o menos como lo explicaba hace un momento. Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿Dios se siente comprometido con el dador? Solo en amor, pero no hay ningún compromiso. Es decir, a Dios no lo estamos comprando. Ese es un principio que en el mundo sí existe. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre van a encontrar el principio de te doy si me das. Siempre. Lo van a encontrar casi, casi en todo sentido. Te doy si me das. Es por eso que el amor de una madre, es por eso que el amor de un padre, y especialmente hacia sus hijos, obviamente, me refiero, es de los amores más puros que existen. ¿Por qué? Porque no es te doy si me das, es simplemente doy. Como padre, ustedes como madres lo dan, le dan el amor a sus hijos. Es por eso que el amor es más puro. Y es un amor más puro y es un amor más perfecto. ¿Por qué? Porque nunca se va a romper. No importa qué mal hagan sus hijos, el amor nunca se va a romper, nunca se va a acabar. Porque no se basa en lo que reciben ustedes de sus hijos, sino se basa en simplemente seguir dando y esperar lo mejor para ellos. Es un principio de amor casi, casi de los llegando a los celestiales. ¿Se recuerdan? El amor ágape es el amor celestial, el amor espiritual, el amor divino. Es el que más se asemeja, más va llegando a ese punto. Y por lo tanto, no podemos ver a Dios como te doy, pero tú me tienes que dar. Yo tengo que ver el principio del reino, que es el de sembrar. Sí, es el principio del reino. Pero lo que debo buscar con respecto a Dios es agradarle, serle agradable. Pero no para que me dé, sino porque le amo, porque Él me amó primero. Y en ese principio Dios me ama, y Dios me ama bastante. Les pregunto, ¿cómo puede, bueno, voy a aclarar el concepto. ¿Cómo puedo hacer yo que Dios me ame más? Entonces aquí está diciendo el concepto. Dios ama al dador alegre. Entonces, si yo me entrego más a Dios, Dios me va a amar más aún. Ahora, esto voy a aclarar, porque no vamos a usar el concepto como forma de extorsión, ¿no? Entonces ya ve, para que Dios le ame más, entonces dé. Y no del diezmo, del 20, del 30, del 40%. No, eso sería ya extorsión. Y es tomar a Dios como un medio de extorsión. No ese es el sentido. Pues ya hemos establecido que nosotros sembramos en todo sentido. Básicamente lo pueden encontrar en el capítulo 14 de el Evangelio de Juan, donde dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de que nosotros amamos la palabra de Cristo y por amor a Cristo nosotros retenemos su palabra? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, dice él, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces mi Padre le amará. Entonces a eso es a lo que me refiero. Mientras más nos entregamos, mientras más buscamos, no por interés, no por necesidad, no con tristeza, sino por amor a Dios, entonces obviamente Él responde ¿con qué? Con amor, con más amor hacia nosotros.
Ahora, con respecto a la semilla y con respecto a la abundancia y con respecto a incluso las posesiones, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? Si los principios del reino están, si los principios del amor, de la entrega, de la siembra y todo esto se cumple, ¿cómo responde Dios? Versículo 8 es muy importante. Estos tres versículos yo les recomiendo que los subrayen y mejor si los memorizan. Los tres versículos, pero el 8 es muy importante. Vean, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo? Que nosotros somos generosos, o sea, Dios, por su gracia, pone la generosidad en nuestros corazones, pero se recuerdan que incluso lo menciona el apóstol, que de su escasez dieron abundantemente. De su escasez dieron abundantemente. ¿Por qué el apóstol no dice, miren, ustedes tienen mucha escasez, mejor no den? ¿Por qué? Porque el apóstol está entendiendo que poderoso es Dios. Es que no se lo están dando a los hombres y no se lo están dando a un ministerio, se lo están dando a Dios para que Dios lo multiplique. Y por eso es que quería mencionar la multiplicación de los panes y de los peces que hizo nuestro Señor. Apenas 5 panes, 2 peces. Y esto alcanzó para llenar, satisfacer la necesidad y aún así sobreabundar en la necesidad que se tenía en aquel entonces. 5.000 hombres, al menos hombres se tenía ahí, pero de seguro había mujeres y de seguro había niños. ¿Cuántos eran? ¿Será que casi 10.000? Y aún así sobró. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Entonces, si Dios pudo multiplicar esos panes y peces, ¿no puede multiplicar lo que yo tengo, mis posesiones, mis bienes? ¿No los puede multiplicar? ¿No puede multiplicar mi trabajo? ¿No puede bendecir mi negocio? ¿No puede bendecir lo que yo estoy haciendo? ¿No puede bendecir mi carrera? ¿No lo puede hacer? ¿Dios no es suficientemente poderoso? Pero bueno, lastimosamente nosotros tratamos de probar a Dios, cuando Dios ya se probó a sí mismo y se probó ante toda la humanidad por medio de su Hijo y por medio de todo lo que hizo en el pueblo de Israel y por medio de todo lo que hizo en la iglesia. Pero lo que pasa es que a nosotros nos fallan ciertos principios y no queremos aplicar los principios bíblicos. Nos damos cuenta que el Señor nos bendice, sí, muchas veces el Señor nos bendice porque su gracia es enorme, es inmensa, es grande. Pero en esa gracia Dios ha escondido, por así decirlo, la misma semilla para que nosotros sigamos sembrando y estemos en los ciclos del reino de Dios. Pero muchas veces no le ponemos atención a esto. A veces lo que damos, lo damos con tristeza, por obligación. Les pregunto, ¿será que en una relación es buena la obligación? Aunque la disciplina es buena, hay que sujetarse y diferentes cosas, pero en una relación es muy desagradable la obligación. Solo vine porque ni modo. Solo te hablo porque ni modo. No me hables. Tiene que haber un gusto. Tiene que existir un deseo, un agrado. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Es cierto que, y eso lo he dicho, tenemos que poner nuestro cuerpo a disciplina. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo quiere hacer lo que quiera, desviarse, hacer lo malo, pecados, vicios, perversidades y todo lo demás. Sí, nuestro cuerpo es así. Capítulo 7 de Romanos lo expone el apóstol Pablo claramente. La ley del pecado está en mis miembros. Entonces, nuestro cuerpo sí hay que ponerlo en disciplina, por supuesto, hay que ponerlo en disciplina. Hasta que venga el tiempo de la resurrección, entonces sí, ya será completamente redimido el cuerpo. Y ya entonces todo nuestro ser estará completamente redimido, entregado a Dios y con la misma gloria del cuerpo de la gloria de Cristo. Pero hasta ese momento, nosotros tenemos que disciplinarnos en nuestras fallas, en nuestras imperfecciones, pero no en nuestra relación con Dios, en nuestros olvidos y en nuestros descuidos. ¿Por qué? Porque si digo, bueno, voy a orar a lo largo del día, ajá, está bien. ¿A qué hora? En la mañana. Bueno, no, tengo que estar corriendo. En la mañana no tengo tiempo. Bueno, al mediodía, no, tengo que almorzar y me da sueño. Entonces ahí no voy a poder orar. Bueno, en la tarde entonces.
tengo mucho trabajo, tengo que esforzarme, tengo que regresar a mi casa. En la noche tiene que disciplinarse. ¿Por qué? Porque si no, le va a quitar el lugar a Dios. Pero esas son las cuestiones del día, las cuestiones del tiempo, las cuestiones personales, las obligaciones y yo mismo me voy a imponer cuál horario es el que me es mejor, me es más claro y voy a disciplinarme en todo sentido. Incluso hasta decirle a mi familia, miren, ahorita no me molesten, ahorita voy a estar con el Señor. Disciplinarme, estar en un lugar solo, ahí, con el Señor. Está bien, ahí entra la disciplina. Pero la disciplina no puede entrar en voy a estar con el Señor, qué aburrido es estar con el Señor, pero voy a hacerlo. No puede ser. Entonces entra todos esos pasajes tan importantes. En la ley de Jehová está su delicia. Deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Una relación de estímulo del amor entre Dios y usted, entre usted y Dios. Eso es lo que el Señor busca. ¿Qué pasa entonces? El Señor pondrá generosidad en su corazón. Con esta generosidad usted querrá servir, querrá bendecir, querrá dar. Pero ¿qué va a hacer? Esa es la semilla. Entonces Dios es suficientemente poderoso para multiplicar eso que está dando. Él le da la generosidad y al mismo tiempo después va a multiplicar lo que usted ha dado. Y poderoso es Dios para multiplicar eso. Y regresamos al versículo 6. Si yo siembro generosamente, generosamente voy a cegar. Si siembro escasamente, escasamente voy a cegar. Ahora, muy importante versículo 7. De como propuso en su corazón. ¿Usted se propone en su corazón? Nuevamente, quitemos la situación de la obligación, de la imposición, que sea algo que esté en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios ve su corazón. Y eso es de lo que habla el versículo 7. Dios ve su corazón, lo que usted se propone, pero no solamente lo que usted se propone. Dios ve si fue con tristeza, si es solo por necesidad, si es solo por disciplina, si lo que quiere es agradarle o no quiere agradarle. Dios lo ve. Y es por eso yo siempre les comento, es importantísima la oración, importantísima. Y mejor si usted tiene ahí lo que va a dar o está en la computadora, está con su teléfono y entonces ahí ya va a darlo, pero antes de darlo, ore, hable con el Señor. Hable con el Señor, porque acuérdese que para poder dar generosamente, ¿qué pasa? Y hablo de generosamente en cantidad. Para dar generosamente, entonces tiene que cumplirse el versículo 8. Dios es lo suficientemente poderoso para que abunde en vosotros toda gracia, toda gracia. Es Dios el que nos hace multiplicar, es Dios quien nos hace crecer, es Dios quien nos bendice, pero Él quiere los principios. Los principios son inherentes, no podemos saltarnos o simplemente imponerse ante Dios. Como dije, a veces, puede ser muchas veces, el Señor es muy bondadoso. El Señor, su gracia es muy grande. Y muchas veces Él no toma en cuenta ciertas cosas que hacemos. Incluso podría decir, el Señor sabe que es un poco difícil que entiendan algunos la palabra o que se dediquen a la palabra, entonces utiliza las experiencias de ellos. Y entonces los trata de ir jalando por medio de las bendiciones. Estoy hablando de ciertos casos, probablemente ustedes no lo van a entender o no lo van a comprender, pero él trata de jalar por medio de las bendiciones. Hey, entiende, entiende, tienes que ser así, tienes que ser de esta manera, por medio de las bendiciones, y es por eso que bendice y bendice y bendice. Pero no quiere decir que estén bien, no necesariamente quiere decir que estén bien, depende cómo estén sembrando, depende cómo está su corazón, depende si lo hacen por tristeza o por necesidad, y obviamente eso nadie lo va a ver y nadie lo va a juzgar, excepto Dios, porque Dios sí ve lo que está en el corazón de las personas. Nosotros como iglesia no podemos juzgar las intenciones de nadie porque no podemos ver en lo más mínimo las intenciones de nadie. Pero Dios sí va a juzgar las intenciones. Y Dios lo que espera es un principio constante.
ser como esos sembradores. Un principio constante, estar sembrando, estar dando, estar buscando, pero por supuesto vamos a ver el fruto, vamos a ver el fruto crecer y que vengan todas estas bendiciones. Toma en cuenta el apóstol Pablo. ¿Cómo empezó el apóstol Pablo su ministerio? ¿Cómo empezó el apóstol Pablo su ministerio? Era él y Bernabé. Y en el segundo viaje misionero, hablemos mejor de Grecia, ¿no? Macedonia y Acaya. ¿Con quiénes fue? Fue Pablo y Silas. Y se les une Lucas en Troas. Y se acabó. Y ellos eran la semilla, por así decirlo, de cristianos, de creyentes, que iban a Europa, a Grecia, que es el ejemplo que estamos viendo. Pero ¿en qué se multiplicó esto? Se multiplicaron en iglesias que estaban en diferentes comunidades y que todas se amaron unas a otras y que recibieron la gracia de Dios y recibieron la bendición de Dios. Y esta es una gran bendición, una gran cosecha de Dios, pero no solamente es eso, sino que ellos también se llenaron de generosidad, fueron llenados por Dios de generosidad, como dice capítulo 8, y entonces querían ayudar y bendecir a los demás hermanos y bendecir la obra del apóstol. Consideren la semilla, Pablo. Por eso dice el apóstol, poderoso es Dios. Claro, ¿qué tuvo que ser Pablo? Sufrir, padecer. A veces estuvo en la cárcel, a veces lo golpeaban, a veces tuvo que escapar como que era un malhechor. Persecuciones, insultos y diferentes cosas. Pero la cosecha, la bendición de Dios siempre estaba ahí. La multiplicación de Dios siempre estaba ahí, correspondiendo a la semilla que el apóstol y sus colaboradores, sus compañeros estaban dando y estaban haciendo y estaban cumpliendo. Consideremos eso. ¿Por qué? Porque entonces se cumple el versículo 6. El que siembra escasamente, escasamente entonces segará. El que siembra generosamente, generosamente entonces va a cosechar. Y así veámoslo con respecto a nuestras familias, con respecto a nuestros seres queridos, veámoslo con respecto a nuestros estudios, a nuestra vida, a nuestra carrera, pero sobre todas las cosas a nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual va a dominar todas las demás cosas. Es cierto que lo espiritual no se ve, lo espiritual es invisible, pero lo espiritual es eterno y por supuesto mucho más fuerte, más contundente y va a dominar todas las demás cosas y va a bendecirlas, por cierto. Va a bendecir el matrimonio, va a bendecir la relación de hijos, va a bendecir la relación con padres, va a bendecir en todo sentido. Y va a bendecir mi propia relación personal o mi propia concepción de mí mismo, de mi carácter, de mis pensamientos, para que yo sea más alegre, más lleno de vida, más lleno de paz, consuelo, amor, sobre todas las cosas. Para cumplir con el fruto del Espíritu Santo y tener amor, ¿qué tengo que hacer? Sembrar amor. Es un fruto. El mismo principio se une, es un fruto. Cuando le pedimos nosotros a Dios paciencia, ¿qué es lo que hace Él? Enviar problemas, enviar dificultades, pero entonces Él está ahí. Él nos da su consuelo, Él nos da su fortaleza, Él nos da su esperanza. Entonces ya aprendemos, bueno, tener paciencia. ¿Qué es confiar? ¿Qué es entregarse a Él? ¿Qué es entregarle a Él nuestras cargas? Para yo saber qué es entregarle a Él mis cargas, entonces tengo que tener cargas. Y cargas que yo no logro soportar, que son demasiado para mis fuerzas, para mis capacidades, sea una enfermedad, sea problemas económicos, sea lo que sea, o problemas familiares, sea lo que sea. Por eso es que el Señor lo permite. Y entonces Él hace que nazcan estas virtudes, son virtudes en nosotros, que cambian y moldean nuestro carácter para bien, pareciéndonos más al Hijo de Dios. No quiero dejarles sin ese versículo que les mencionaba. Dios siempre nos da lo que corresponde precisamente para que podamos sembrar, para que completemos el pensamiento, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Es versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, este es un versículo en referencia que está en Isaías, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es Dios quien nos da la semilla. Siempre en lo que Dios provee, ahí da la semilla. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con el principio de sembrar y cosechar.
Todos estos principios ya dependen de Dios. Dios da la generosidad, pero Dios también da la semilla. Tomen en cuenta eso. Lo vamos a ver más en la próxima semana. Pero Dios da de una vez la semilla. Y al dar la semilla, entonces es Él quien la va a multiplicar. Si nosotros la sembramos, ¿qué nos corresponde a nosotros? Primero, sembrarla. En segundo, ¿cómo la estamos sembrando? Y bueno, está el otro principio que está en Gálatas, no os canséis de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es el mismo principio del agricultor, del que siembra, es el mismo principio. No se puede cansar, tiene que dejar que el fruto se dé. ¿Y quién sabía mejor de esto que el apóstol Pablo? Como dije, como lo acabo de mencionar, solamente él y algunos compañeros entraron a Macedonia, entraron a Acaya, ¿y cuál fue el fruto? ¿Cuál fue la recompensa? Muchísimos creyentes, muchos hermanos, incluso bendición monetaria, que es lo que estamos hablando ahora de la ofrenda para